Hola, hola, soy Grace Fonseca, estudiante de Medicina de segundo año en la sección número 3 en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Me encuentro en este momento a punto de hablarles sobre el gasto cardíaco, el retorno venoso y su regulación. Primero hablaremos del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen sanguíneo eyectado por el corazón por minuto, que tiene un promedio en adultos de 5.000 mililitros o 5 litros y medio por minuto. Esto es el producto de la frecuencia cardíaca, que su promedio es de 70 latidos por minuto, y su volumen sistólico es de un promedio de 70 a 80 mililitros por latido. Entonces, esto sería, gráficamente, sería gasto cardíaco, que sería mililitros por minuto, que es igual a el volumen sistólico, que sería mililitros por latidos, por frecuencia cardíaca, que serían latidos por minuto. Este es el primer mecanismo compensatorio para alimentar el aporte de oxígeno a los tejidos en un incremento de la frecuencia cardíaca. Existen variables que afectan el volumen sistólico y los cuales pueden ser la precarga, la poscarga y la función contráctil. Primero vamos a hablar de la precarga. La precarga es una estimación del volumen ventricular telediastólica, o sea que es el final de la diástole y depende del estiramiento del músculo cardíaco previo a la contracción. Se relaciona, por tanto, en la longitud de los sarcómeros, pero como esta magnitud no puede determinarse, se utilizan otros índices para estimar la precarga. Este es el caso del volumen telediastólico final o la presión telediastólica final. La precarga puede verse alterada por el retorno venoso. Este, a su vez, es el que se puede alterar de dos formas. La primera sería la disfunción diastólica cardíaca. Esta alteración se caracteriza por la necesidad de presiones elevadas para conseguir llenar con normalidad el ventrículo. Se debe a una pérdida de distensibilidad de las paredes del corazón, sobre todo en el contexto de disquemia miocárdica o hipertensión arterial crónica. La segunda sería la alteración constrictiva cardíaca. Lleva también a una dificultad en el llenado. Se produce en casos de constricción, en el taponamiento cardíaco, con una situación extrema, una presión intratorácica excesiva que tiene las mismas consecuencias, por ejemplo, en el caso de un neumotórax con una situación extrema o presión positiva al final de la expiración, elevada durante la ventilación mecánica. Es posible que la equivalente implícita entre en la presión media y el volumen en las cámaras ventriculares no sea correcta, ya que depende en gran parte de la distensibilidad del ventrículo. La disfunción diastólica disminuye el volumen diastólico ventricular, pero se asocia, por el contrario, con mayores expresiones de llenado. En consecuencia, se pueden malinterpretar las mediciones de presión, que indican un adecuado volumen de llenado. Poscarga. La poscarga es la presión de la pared miocárdica necesaria para vencer la resistencia o carga de presión que se pone a la eyección de sangre en el ventrículo durante la sístole. La mayor poscarga más la presión debería desarrollar el ventrículo, lo que supone más trabajo y menos eficacia de la contracción. La poscarga se relaciona principalmente con la resistencia vascular sistémica y esta, a su vez, con cambios en el diámetro de los vasos dentro de la resistencia. Por ejemplo, las pequeñas arterias, arteriolas o venas pequeñas o con pequeños tamaños. Pueden existir dos situaciones en las que se produce una obstrucción directa: el flujo de salida de sangre a nivel de la válvula aórtica en caso de la estenosis aórtica y a nivel de la circulación pulmonar en casos del embolismo pulmonar. La contracción. La contracción es la capacidad de acortamiento de las fibras miocárdicas durante la sístole. La contractilidad es altamente dependiente de las otras dos variables, la precarga y la poscarga. Otros factores que pueden afectar la contractibilidad son la activación simpática endógena, la acidosis, la isquemia, los mediadores inflamatorios y los agentes vasoactivos. La carga de líquido que puede aceptar el ventrículo y la distensibilidad del mismo se relacionan a la cantidad de eyección del mismo ventrículo. De acuerdo con la ley de Frank-Starling, el mecanismo o la ley de Frank-Starling describe que la capacidad del corazón para cambiar su fuerza de contracción es
portando el volumen o latido en respuesta a cambios en el retorno venoso. Ahora hablaremos sobre el retorno venoso. Aquí el corazón desempeña una parte importante, no solo bombea la sangre con una alta presión a través de la arteria hacia el cuerpo, sino que también succiona la sangre desde el cuerpo hacia la aurícula derecha. El retorno venoso es el flujo de sangre que regresa al corazón. En condiciones normales, el retorno venoso es equivalente al gasto cardíaco, dado que el sistema cardiovascular constituye un circuito cerrado. De forma similar a la presión arterial, el flujo de retorno venoso desde los lechos venosos está determinado por una gran gradiente de presión. En este caso, entre la presión venosa y la resistencia venosa es fuerte. Un incremento en la disminución venosa o la presión venosa o de la aurícula derecha o la resistencia venosa lleva a un aumento del retorno venoso. Un aumento en la resistencia de la vena cava, como ocurre cuando se produce una comprensión de la cava torácica durante una maniobra, la cual sería la ventilación mecánica con ventilación positiva, que disminuye el retorno venoso. El retorno venoso está influenciado por varias situaciones. La primera sería la bomba muscular. En el centro de contracción de las acciones de la relajación de la musculatura de las extremidades, durante la actividad locomotora normal, se produce un mecanismo de bombeo en dirección hacia la aurícula derecha, sin posibilidades de que la sangre fluya retrógradamente gracias a la presión de las válvulas venosas presentes en las venas periféricas. El retorno venoso tiene otra influencia, que sería la disminución de la distensibilidad venosa y vasoconstricción de las venas de capacitancia por actividad simpática, y aumentando así la presión venosa y por esto también el retorno venoso. Otra sería que la bomba respiratoria crearía una presión en la aurícula derecha y la caja torácica. Depende en gran medida de la presión intrapleural. Durante la inspiración se produce la expansión del tórax y de esta forma igual baja el diafragma, generándose así una presión intrapleural negativa, que hace expandirse a los pulmones, pero también la cavidad derecha cardíaca y el sistema cava. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, sería que se produce un aumento plumeral cardíaca y sería la diferencia entre la cavidad cardíaca y la presión pleural, con un aumento del diámetro de estas, con mayor precarga, y el aumento del volumen sistólico durante la expiración, que ocurre en el mecanismo opuesto, pero de forma mecánica. Pasa un aumento de la frecuencia y profundidad de la ventilación, que llevará a un aumento del retorno venoso. Por otro lado, la disminución de la presión en la aurícula derecha lleva a un aumento del gradiente de retorno venoso, como pueden verlo en la imagen de acá. Ok, por último vamos a hablar de la regulación. La regulación del gasto cardíaco por el sistema nervioso autónomo se da por la acción fisiológicamente opuesta de dos sistemas, anatómicamente separados, lo cual sería el sistema simpático y el parasimpático. Primero vamos a hablar del simpático. Por medio de la adrenalina y la noradrenalina, activa receptores beta 1 en el corazón. Al activarse estos receptores acoplados a las proteínas GS, se activan adenitatos citalases, aumentando así la concentración intracelular de AMC, o sea, adenosina monofosfato cíclico. Esto, a su vez, se modula diferentes respuestas en diferentes partes del corazón. Al activarse estos receptores a nivel del nodo senoauricular, se facilita y influye en el sonido, haciendo que haya mayor corriente de marcapasos del corazón dependiente de la hiperpolarización, aumentando así la pendiente de la fase 4 y por lo tanto aumenta el automatismo. Lo mismo ocurre en las fibras de Purkinje y en el nodo auriculoventricular, que forman parte del sistema de conducción eléctrico del corazón. Por otro lado, tenemos al sistema parasimpático. Este tiene acetilcolina en receptores M2, causa un efecto coronotrópico y bromotópico negativo. Sin embargo, el efecto que es inotrópico es lo más mínimo que podemos encontrar. En general, el sistema cardiovascular es
está a cargo de los centros superiores en el tallo encefálico y de reflejos, tanto de varios receptores vasculares como de quimiorreceptores respiratorios.